Hermanos, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí el día domingo, el día del Señor, para compartirles la palabra de Dios. Ustedes conocen que en vista de las disposiciones gubernamentales, el toque de queda comienza hoy a las 7 de la noche. Por lo tanto, estamos adelantándonos para que puedan ustedes escuchar la palabra en sus casas y nosotros poder regresar a las nuestras antes de que comience el impedimento. Bueno, quisiera en esta noche hablarles sobre la salvación, una experiencia maravillosa, un nuevo nacimiento. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer un solo versículo, es el versículo 24, Juan 5, 24. Juan 5, 24. Y sería bueno que en esta semana se memorice este versículo, porque tiene mucho sobre la obra de Dios y la salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Ahí donde están, en su casa, por favor permítame hacer una corta plegaria. Incline su cabeza en señal de reverencia al Señor. Si usted está en la comodidad de su hogar, puede arrodillarse en la sala donde se encuentre, en el comedor, en el dormitorio, y haga una corta oración pidiéndole perdón a Dios por las faltas, que sea Dios quien sane la pandemia en su creación, que la gente haga conciencia que tenemos que ser responsables. Las cosas han empeorado aquí en nuestro país, no han mejorado por negligencia de la gente. Tenemos que ser más responsables y cuanto más si somos hijos de Dios, tenemos que hacer caso a las autoridades. Señor amado, en esta tarde quiero dejar en tus manos la enseñanza de tu palabra para que tu iglesia pueda alimentarse, crecer en el conocimiento tuyo, para que puedan entender cuál es el plan maravilloso para sus vidas y sobre todo saber que la solución para el pecador está en la palabra. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. Ese es el pago por el pecado. Pero gracias a Dios que Él puso en su corazón, en su misericordia, dar la solución para que el pecador no se condene. Y esa fue la entrega de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Queremos entender estas verdades esta tarde. La pongo en tus manos, úsame con tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la salvación, una experiencia maravillosa, preciosa, la mejor de la existencia del hombre, experimentar un nuevo nacimiento. Yo me acuerdo antes de ser cristiano, había cometido tantas cosas terribles que llegó un momento en que decía, Señor, quiero morirme, pero volver a nacer y con las experiencias pasadas para no cometer los mismos errores. ¿Cuántas veces por los errores cometidos decía uno, trágame tierra? Y quería uno morir, pero gracias a Dios nos dio esa oportunidad. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, esta vieja naturaleza muere. Somos prácticamente enterrados, cubiertos y somos nacidos a una nueva vida, un bautismo espiritual. Hay muchas personas que tienen dudas y se preguntan, me han dicho, pastor, ¿qué es la salvación? Yo sé que muchos de los que asistimos a la iglesia aún no tenemos incluso determinado lo que es salvación, pero quisiera en esta tarde dejarle muy claro estos conceptos. Es una experiencia de orden espiritual la salvación. Debemos saber que el hombre estaba condenado por su pecado, pero ahora es salvo por la gracia de Dios. Al morir, en vez de ir al infierno, pues irá al cielo. Eso significa salvación, salvación de su alma, evitar la condenación de su alma al infierno. ¿Qué hace un salvavidas en el mar? Le libra a una persona de morir ahogada. El Señor Jesucristo nos vino, pagó con su muerte en la cruz para librarnos de la muerte eterna, de la salvación de nuestra alma en el infierno, de la condenación y darnos pues el privilegio de pasar la eternidad con el Señor.
Vamos a revisar algunas citas bíblicas y vamos a Romanos capítulo 5, al verso 1. Dice, justificados pues por la fe, justificados, perdonados por la fe. ¿Qué significa fe? Por la promesa que está en la palabra de Dios. Señor murió por el perdón de todos nuestros pecados. Y hay algunas citas bíblicas que si las tomaríamos esta tarde, no alcanzaríamos con el mensaje. Pero la Biblia dice que fuimos perdonados todos los pecados y trasladados al reino de su amado Hijo. Y dice que fuimos perdonados todos los pecados. Y no solamente eso, sino que fue destruir el acta de las transgresiones que nos era contraria, que estaba en medio de Dios y nosotros, y no había comunicación por eso. La clavó en la cruz. Ya no existe deuda, ya no existe letra de cambio, ya no existe el acta de nuestro pasado, de delitos, ya no existe. Todo fue clavado en la cruz. Fuimos justificados, perdonados por la fe, por lo que la palabra de Dios nos ofrece. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados por la muerte de Cristo con el Señor. Ahora tenemos paz, tenemos vida eterna. Fuimos perdonados todos los pecados por la confianza en las promesas de Dios. Esto fue gratuito, no tuvimos que hacer nada. En Romanos, en el capítulo 8, el versículo 1, es más claro lo que dice el Señor. Ahora pues, ninguna condenación, ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que han invitado, recibieron a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. La obra fue de Dios a través de su Espíritu. En Juan, en el capítulo 3, el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero miren el otro extremo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación está en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento está en Cristo Jesús. Esta experiencia maravillosa espiritual es gracias al plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver que en todo esto nada tiene que ver la religión, nada tiene que ver las buenas obras, nada tienen que ver ritos, cultos, ceremonias y peor el hombre. En Mateo, en el capítulo 25, el verso 34, dice la Escritura, Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién estará a la derecha? Los que creyeron. Muchas veces me han escuchado decir que en el día del juicio no va a haber religiones, no va a haber buenos, no va a haber los que hicieron mejores obras, no. Va a haber dos filas, los que creyeron a la derecha y los que no creyeron a la izquierda. Por eso la Biblia dice, entonces el rey dirá, el Señor, nuestro Dios, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, que ese fue el plan de Dios. Si vamos a Filipenses, al capítulo 1, a los versos del 21 al 23, la Escritura nos dice, a través del apóstol Pablo, y esta es una verdad preciosa, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Mientras estaba con vida, con fuerzas y podía servir, lo hizo para Cristo. Y él dijo una gran verdad, el morir es ganancia, porque con Cristo la muerte es parte de la vida, es una ganancia, no es una pérdida. No es como cuando ponen un parte mortuorio y dicen ahí, bueno, un poco de cosas muy negativas, pero no. Aquí dice es ganancia. Y el verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando una persona ha muerto, cuando alguien ha fallecido y le invitan a uno a un velorio, y si es cristiano, pues el mensaje es para los vivos, no para los muertos. Porque el que murió creyendo en Cristo está muchísimo mejor que los vivos que nos quedamos aquí. Porque están en la eternidad cara a cara con su Señor. Y la Biblia dice que no habrá llanto, dolor, muerte. Y Dios estará con ellos, estarán cara a cara con Él. Eso realmente es lo que es la salvación. Es algo maravilloso. En segundo lugar, la gente siempre pregunta, ¿qué significa aceptar a Cristo como el Salvador y único y suficiente para que podamos alcanzar el perdón?
¿Qué significa aceptar a Cristo como Salvador? ¿Por qué Cristo es el único y suficiente Salvador medio para que el hombre sea perdonado? El pecador acepta, es decir, recibe voluntariamente a Cristo. Esto es un acto de la voluntad. Cuando en Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entro. Si abre, yo entro. El Señor respeta. Él dice: si abre, yo entro. La salvación de la persona es voluntaria, escoge. Por eso es que ahí cuando vimos en Juan capítulo 3, el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree, usted escoge creer o no creer. El creer o no creer es la vida o la muerte. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la condenación. La salvación o la condenación no depende de Dios, depende de nosotros, de nuestra voluntad. Pero Dios jamás nos ha obligado absolutamente a nadie. Nadie lo puede forzar a hacerlo. Debe ser su voluntad la que responde ante el llamado de Dios al arrepentimiento. Él quiere que se salve. El que quiere pues se salva, y el que no pues ya lamentablemente no se salva por su decisión propia. Salvador, la palabra Salvador es el que salva. ¿Y quien salva? Es Cristo Jesús. El que rescata a alguien que está en peligro de muerte. Cristo es el Salvador personal, porque es a través de una experiencia personal que el pecador le recibe. En la experiencia de la salvación, que es por fe, lamentablemente no hay padrinos que intervengan. No hay ceremonia o rito que valga. La relación de fe tiene que ser directa entre el hombre pecador y Jesús. Es una relación voluntaria. En Juan capítulo 5, los versículos 39 y 40. Juan 5, versos 39 y 40. La Biblia nos dice, es más, son palabras del Señor Jesucristo: escudriñad. Y como que esto suena a un mandamiento. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa? Investigar, revisar detenidamente. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios se explica lo que es la vida eterna. Está la promesa de vida eterna. Son las que dan testimonio de Cristo, de su obra redentora. Y el verso 40, que es lo que depende de nosotros: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia es tan clara. Aquí está la salvación. Es gratuita. Cristo pagó en la cruz. Pero la gente tiene comezón de oír y prefiere escuchar lo que otras religiones le dicen, o las religiones le dicen, las mentiras del diablo le dicen, y no queremos ir a Cristo para tener vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 37, dice la Escritura: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Tenemos que ir al Señor. En Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven. Siempre es una invitación del Señor Jesucristo. Ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita, no le cuesta nada, no tiene que hacer sacrificios, no tiene que hacer absolutamente, no tiene que pagar dinero, nada absolutamente. Cristo lo hizo en la cruz. No tiene precio lo que hizo el Señor Jesucristo. Nadie puede pagar, y lo hizo por amor. Jesús es el Salvador único, entienda y métase en la mente esta palabra: único. Porque no hay otro que nos pueda salvar, no existe. Solo Él tiene el poder necesario para realizar esta obra estupenda, extraordinaria. Además, solo Cristo murió en la cruz del Calvario para redimir a los hombres. ¿Quién murió? ¿Quién? Es terrible cuando yo escucho la palabra corredentora. La palabra co es que hicieron dos el mismo trabajo. ¿Quién hizo con Cristo el mismo trabajo? ¿Quién? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Quién cargó el pecado de la humanidad, sino solamente Cristo?
Nadie más. Único. Fue con su sangre preciosa que fuimos comprados para ser libres de la condenación en el infierno y de la esclavitud del pecado. Eso significa redimido, comprar un esclavo. Los llamados santos no nos pueden salvar. La religión no nos puede salvar. Un rito, una ceremonia no nos pueden salvar. Las buenas obras no nos pueden salvar. Un religioso no nos puede salvar. María, la madre de Jesús, no nos puede salvar. La iglesia no nos puede salvar. Peor, el dinero no nos puede salvar. Esto no se compra con dinero. Una persona sin Cristo está totalmente perdida y condenada al infierno. Necesitamos de Él, porque ese fue el plan divino de Dios. En Hechos, en el capítulo 4 y el verso 12, es una verdad absoluta. Nadie la puede cambiar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Escuchó? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tal vez los hombres habremos puesto otras soluciones, otros caminos. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Soy la verdad, soy la vida eterna, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. En Hechos 10, los versículos 42 y 43. Hechos 10, 42, 43 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús es el juez, el que determina. Es Él, no hay más nadie. Y en el 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que todos, absolutamente todos los que en Él creyeren, no hay preferidos, recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay otro nombre. Jesús es el único. No hay otra persona, no hay otro camino, no hay otra solución. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, hay otra gran verdad. Yo sé que muchos se van a molestar porque están escuchando, pero vale la pena que venga la palabra de Dios, no a la palabra del hombre, no lo que la religión le tiene engañado por siglos. Dice: porque hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué triste es ver por el rosario a María, por María a Jesús, por Jesús a una escalera, puro palancas. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte? No existe, no hay. La gente se está condenando por esa mentira. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Y el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El cual se dio a sí mismo. Nadie más se dio en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio está en la palabra. Hermanos, Cristo es suficiente para nuestra salvación. No se necesita de algo más, ni de nada más. Al morir en la cruz, Él hizo una obra de redención completa y satisfactoria. No hay nada que le podamos agregar, pues la obra fue hecha completa. Ni las buenas obras, ni el bautismo, ni las limosnas, ni las ofrendas, ni los diezmos, ni tu trabajo son una ayuda o complemento para la salvación. Nada sirve. Eso haremos después de la salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente, total, completo y perfecto para tu salvación. No hay otra manera. Qué pena que la secta, sí, Cristo murió por los pecados, pero no coma carne, guarde el sábado, haga esto, crea en lo otro. Le aumentan cosas. La iglesia, hombres, no. La obra de Cristo es completa, no necesita más. Es Dios.
en Hebreos en el capítulo 7, empezando desde el versículo 22 hasta el 28. Dios había hecho muchos pactos con la humanidad, pero el hombre nunca, jamás cumplió un pacto. Y ya vamos a ver lo que es un pacto. El pacto es condición que se ha de cumplir en virtud de este acuerdo. Pacto es acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Pacto viene del latín pactum. Es un acuerdo, es una alianza, es un trato, un compromiso, cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de todo lo que se ha acordado. Dios hizo pactos con el hombre, pero el hombre nunca los cumplió. Ahora tuvo que hacer un mejor pacto, un pacto de gracia entre Dios y su Hijo. Por eso dice el verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. A Jesús se le confió el pacto precioso, divino, completo, que el hombre no lo podía hacer. Y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ningún hombre, por más sumo sacerdote, podría cumplir con el pacto de gracia para salvación de la humanidad. Eran humanos. Verso 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, porque Cristo es eterno, es el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo es el sumo sacerdote. A pesar de que no es de la tribu de Leví, a pesar que es de la tribu de Judá, es el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote. Nadie más es sacerdote, nadie más tiene autoridad divina que Jesucristo. Por lo cual puede también salvar, mire esta palabra, perpetuamente, por siempre y para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién? Cristo Jesús. El fiador de un mejor pacto. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ese es el sumo sacerdote. ¿Por qué nos convenía? Porque es el mejor, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren estos últimos años cómo se ha destapado esa olla de grillos, en donde los mismos sacerdotes religiosos, líderes religiosos, han violado niños. Y por cientos, por miles, y le llaman sacerdote. ¿De qué? ¿De qué pacto? ¿De qué santidad? Serán inocentes sin mancha, apartados del pecado. Solamente Cristo fue el sumo sacerdote santo. En el verso 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No tiene que volver a morir. Si se enoja, no me importa. La palabra misa en el griego es sacrificio incruento. En cada misa a Cristo le hace morir. Por eso es que el líder religioso dice, te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Él no tiene que morir. Él ya murió una vez por siempre y por todas. Su sacrificio fue completo. Es un sumo sacerdote, no es un humano. Y qué pena que el hombre le haga morir y resucitar. ¿Cómo que se le puede manejar a Dios a la manera del hombre? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La salvación viene por Jesucristo, no por débiles y pasajeros, hombres, criaturas, pecadoras. En la misma carta
a los Hebreos en el capítulo 9, los versículos del 11 al 14 dice, Hebreos 9 del 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se da cuenta? Qué trágico que los testigos sin Jehová digan que Jesucristo es el primer ser creado, cuando es Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Está desde el principio. Y en el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el lugar santísimo, hermanos, entraba solamente el sumo sacerdote. Y cuando Cristo murió, el velo se rompió y ahora pasamos directamente al lugar santísimo, a través de Cristo, a hablar con Dios directamente. A eso se refiere. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo. No fueron los sacrificios que se hacían de machos, cabríos, de animales, que después, como ahora, ya pues hizo un rito, se hizo una mala costumbre, peca, sacrifica, peca, sacrifica. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue único y para siempre perfecto. No tiene que volver a morir. En Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 26, dice la Escritura, pero ahora, Romanos 3 del 21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya no es por la ley ni por los profetas, peor por humanos, sus sacerdotes débiles creados. Es por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sin diferencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todos, no por unos poquitos, por los presumidos de una X religión. Murió por todos los pecadores. Por eso dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo santo, un solo justo, no hay uno que haga las cosas buenas, dice la Biblia. No hay uno solo que busque a Dios de todo corazón. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Y para todos ellos vino Cristo. Verso 24, siendo justificados, escuchó, gratuitamente por su gracia. Un regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, estoy ya pues leyendo no sé cuántas citas bíblicas. Cristo Jesús, el Antiguo Testamento, el Mesías, Cristo Jesús ahora, el enviado de Dios para salvación. No hay otro nombre, no veo otro nombre aquí en la Biblia en que podamos ser salvos. ¿A quién puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? En Cristo Jesús tenemos perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando Dios perdona se olvida del pasado, pero así no somos nosotros. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es el de la fe, al que es el de la fe de Jesús. ¿A quién justifica? ¿A quién perdona a Dios? ¿A quién salva? Al que ha puesto la fe en el Señor Jesús. Eso es salvación. Ese es el plan de Dios y está escrito en este bendito libro. Me han preguntado, pastor, ¿es cierto que la salvación es un nuevo nacimiento? Pues claro que sí.
Jesús le dijo a Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, un principal de los judíos, que para entrar al reino de Dios, escuche bien, hay que ser hijo de Dios. Para heredar las cosas del Padre Celestial hay que ser hijo del Padre Celestial, y no todos son hijos. Por eso le dice a Nicodemo que para entrar al reino de Dios hay que ser hijo de Dios, y que para ser hijo de Dios y heredero de su reino hay que recibir a Cristo en la vida como Señor y Salvador. Y que esto sería una obra del Espíritu Santo y no de hombre. El nuevo nacimiento no es obra de hombre, no es obra de religión, es de Dios. Así que, hermano, para ser ciudadano de los cielos hay que nacer de nuevo por la obra del Espíritu. Para heredar el reino hay que nacer de nuevo y es obra del Espíritu. Porque para heredar las cosas terrenales ya naciste de tus padres terrenales. Para que puedas heredar el departamento, la casita, la hacienda, el negocio, ya naciste de tus padres. Pero para heredar el reino de los cielos tienes que ser hijo de Dios y nacer del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, va a entender mejor con la escritura. Empezando desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, religioso, político, económico, social. Es una de las entrevistas más maravillosas personales que Jesucristo tiene con uno de los personajes más importantes. Verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y escuche las palabras de este principal, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie podrá hacer las señales que Cristo hizo y la obra que Cristo hizo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que ser hijo de Dios para nacer, para heredar el reino de Dios. La religión no te hace hijo de Dios. Las buenas obras no te hacen hijo de Dios. Te va a explicar la palabra lo que es ser hecho hijo de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué respuesta? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero en cambio lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tienes papá y mamá, tienes nombre y apellido, pero no eres hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Ahí en Juan capítulo 1, versículo 12. Retrocedo unos 2 versículos atrás, 2 capítulos. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay 2 requisitos. Creer en la obra de Cristo Jesús, en su obra redentora, lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y recibirle, invitarle a nuestra vida como Señor y Salvador. Y ahí somos hechos hijos de Dios. Ve el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne de humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una obra de Dios. El que seas hijo de Dios es obra de Dios por el Espíritu Santo. ¿Producto de qué? De haber creído en su obra y de haber invitado a tu vida como Señor y Salvador. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. La segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa está en Cristo? Invitó a Cristo, recibió a Cristo, tiene a Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un nuevo nacimiento. Somos nuevas personas, somos creados nuevos, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, el hombre con todas sus maldades, sus perversidades, sus vicios, sus adicciones, sus mañoserías.
Por el hecho de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora es una nueva criatura, vestido según Dios, una nueva persona, creado para nuevas obras, glorificando a Dios en santidad, en pureza, como a Dios le agrada. Es un hijo de Dios. Ha sido una persona salvada, perdonada. En 1 capítulo 6, el verso 11. Después que el apóstol Pablo enumera una cantidad de pecados terribles, en el verso 11 le dice: y esto erais algunos, dejaron de ser terribles pecadores. Dice más: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro que sí, hermanos, que la salvación es un nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, creados según Dios para buenas obras. Lo malo ya pasó, ahora es nuevo. Fuimos lavados de toda la inmundicia, fuimos santificados, apartados para Dios, fuimos justificados, perdonados, dice aquí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí no tiene que ver nada la religión. Es que ya se cambió de religión. La religión no hace nada. Yo soy pastor por más de 30 años y yo no he cambiado a una sola persona. Esta denominación no ha cambiado a un solo hombre. Cristo ha cambiado a las personas. Me han preguntado, pastor, ¿es cierto que la salvación es una experiencia continua? ¿Es algo por siempre y para siempre? Claro que sí. La salvación es una obra hecha por Dios una vez y para siempre. No es hecha por el hombre y fue hecha gratuitamente. El precio está pagado, no se debe nada. Usted puede perder algo cuando usted queda debiendo. Una persona compra un auto a crédito y cuando no puede pagar, le quitan. Se queda sin auto. La salvación no fue pagada por usted, fue pagada por Cristo completamente. No debemos un solo centavo. Es un regalo dado por Dios. La salvación la compró Dios, no yo. Él me regaló. Y lo que Dios da no se quita. Es permanente, es continua, no se acaba, no se pierde. Porque siempre estamos salvos y con vida eterna. Cristo no tiene que volver a morir por los pecados que sus hijos vuelvan a cometer. Él murió por los pecados pasados, presentes y futuros, como vimos una vez y para siempre, completa la obra. Por eso es que en Hebreos 7:25, que ya vimos anteriormente, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Perpetuamente, ¿qué significa? Por siempre, para siempre, eterno. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6, le invito a que vaya a Romanos capítulo 6, verso 22. La palabra nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ay, pastor, si esto es gratuito, que Cristo pagó todo y no tenemos que hacer nada, entonces bien, gracias, pues sigamos pecando. No es así. El fruto de tu salvación, dice aquí, es santificación, vivir una vida pura, apartada para Dios. Tenemos que salir de ese perverso mundo, separados de ellos, no contaminándonos con lo inmundo. El fruto de una persona salva es su santidad, su santificación y como fin la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ¿es la salvación una experiencia continua? ¿Es algo para siempre? Sí, Señor. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lógico, los hijos de Dios, los que aceptaron a Cristo Jesús. Esos son los que oyen la palabra, los que siguen. Los simples creyentes no lo hacen, los religiosos tampoco. Mire el 28, dice: y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos dio la vida eterna? Dios.
Y es perfecta, completa, eterna, para siempre. Eso no depende de mí, depende de Dios. Es que vuelve a pecar. Claro, se rompe la comunión, pero no la relación. Y dice aquí, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nada ni nadie nos puede sacar de la justificación en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es? Dios. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es una regeneración. Tenemos que seguir madurando, perfeccionándonos. Y qué bueno que cuando venga el Señor Jesucristo nos encuentre, que seamos como Él, que hayamos llegado a la estatura de ese varón perfecto, que es la meta del cristiano. Pero es el Señor el que nos va perfeccionando a medida que dependamos de Él. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 12. Segunda Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No me avergüenzo de ser cristiano. No me avergüenzo de ser hijo de Dios. No me avergüenzo de haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador el 22 de septiembre de 1984. No me avergüenzo de ser un siervo de Dios. No me avergüenzo de ser cristiano. No me avergüenzo de ser un siervo. No me avergüenzo. Y estoy seguro que es poderoso. Escuche bien, es poderoso para guardar mi depósito, mi alma, hasta el día que yo tenga que partir de la tierra y vaya a la presencia de Él. Es el poder de Dios el que guarda mi alma. Por eso es que la salvación es segura para todo aquel que cree. Qué triste aquel que no sabe estas verdades y solamente anda una vida de religión. En Romanos, en el capítulo 8, el versículo 1 y 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que tienen a Cristo Jesús. Y quiero decirte algo: Cristo Jesús, una vez que vino a tu vida, el Espíritu Santo vino a tu vida, la promesa de Dios es que no nos abandonará, no nos desamparará, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el sello, es la garantía, es el anillo de compromiso que le pertenecemos a Él hasta el día de la promesa, hasta el día que vayamos a su presencia. Ninguna condenación hay para los que tienen a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la condenación. Es Cristo, no yo, no son mis obras. Es más, el fruto, hermanos, de tener a Cristo es mi santificación. Es vivir como a Él le agrada. Me han preguntado: y pastor, ¿cuáles son los requisitos para encontrar la salvación? Hermanos, estoy terminando. Quiero darle una palabra de esperanza. Los requisitos para ser salvo no son difíciles, no son complicados, ya que la obra es del Señor. Él hace la parte más difícil, que es convencer, la de llevarnos al arrepentimiento. Y luego le toca al pecador, a uno, escuchar el Evangelio. Nos toca creer y recibir y pedir voluntariamente con nuestra boca que Jesús venga a nuestra vida. Esa es la parte que nos toca. La parte más difícil la hace Dios. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 16, Juan 16, empezando desde el verso 7, dice la Escritura:
Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Qué está diciendo Jesús? Murió, resucitó al tercer día, pasó 40 días enseñando sobre el reino a sus apóstoles y sus discípulos y tuvo que irse. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, hermanos, Dios mismo a través de su Espíritu puede habitar en los miles de millones de personas que crean en Él y le reciban como su Señor y Salvador. Dios mismo hace su morada a través de su Espíritu Santo en cada persona que le acepte. Y en el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a convencer, no yo. Cuando yo predico la palabra de Dios, no tengo que darle con la Biblia en la cabeza, insultarle, enojarle, volverme enemigo. No. Es Cristo el que convence. Es el Espíritu Santo el que convence. El que nos lleva al arrepentimiento. No son mis palabras extravagantes, no sé, los cursos que he recibido, no sé mi manera de expresarme, mis estudios teológicos. No, es el poder de Dios para la honra y gloria de Él el que convence de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Han escuchado cómo la religión tradicional se inventó pecado venial, mortal, sacrilegio? El pecado que nos lleva a la muerte es no creer en Él. En Juan 3:36 dice, el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él, irá a condenación, a la muerte. La paga del pecado es muerte. El peor pecado es no creer en Cristo, rehusar creer en la obra de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso es que una vez más Juan dice en 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios te lleva al arrepentimiento, cuando Dios te convence en la vida de pecado que estás viviendo, ¿qué tienes que hacer? Creer en la palabra de Dios y recibirle a Cristo para que seas un hijo de Dios, para que seas perdonado los pecados y tengas vida eterna. En Romanos capítulo 10, los versículos del 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees todo lo que hasta ahora hemos visto, serás salvo. Y pides con tu boca que Él venga a tu vida, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es de tu voluntad rechazarle o invitarle a Cristo a entrar en tu vida. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le piden que venga a su vida como Señor y Salvador serán salvos, todos, no hay diferencia, no hay predestinación. No es que unos van a vida eterna, otros al infierno, no es cierto. Ese es otro pecado que lleva a la muerte. Verso 13 otra vez, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es tu voluntad. Después que has sido convencido por Dios que eres un pecador, que necesitas arrepentirte, que debes que creer en lo que Cristo hizo es suficiente, tienes que pedirle que venga a tu vida. Esos son los requisitos. Y puedes hacerlo con tu boca donde quiera que estés. Te decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y creo que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Él murió. Yo te necesito, dígale. Y yo te necesito. ¿Para qué necesitamos a Cristo? Para perdón, para salvación del alma, para evitar la condenación en el infierno, para tener vida eterna, para que nos haga nuevas personas, para ser hijos de Dios.
para experimentar la vida plena y abundante que Él nos ofrece. Para eso Cristo quiere entrar en tu vida, pero pídele tú. Es tu voluntad, nadie te puede forzar, ni Dios mismo. Y hazlo con tus propias palabras, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y quiero terminar preguntándote, a los que me escuchan y dicen que son cristianos, ¿estás seguro de ser salvo? Número 1, ¿creíste realmente en lo que Jesús hizo por ti en la cruz? Una persona que tiene la salvación es porque creyó lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Número 2, ¿creíste que en Él hay perdón de pecados, salvación del alma y vida eterna? Eso nos da la seguridad de salvación. ¿Le invitaste con tu boca a que entre en tu vida? ¿Le recibiste sinceramente a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador? ¿O lo hiciste por compromiso para que no te sigan molestando o para que te vea una persona? ¿O porque necesitabas de Dios un favor? ¿Le invitaste a Cristo sinceramente a entrar en tu corazón como tu Señor y Salvador? Si es así, ¿sabes dónde está Cristo en este momento? Si le invitaste sinceramente en tu corazón, Él está en tu vida. ¿Cómo sabes que Cristo está en tu vida? Es porque tú le invitaste, es porque yo le invité, por eso tengo esa seguridad. Y quiero hacerle otra pregunta, ¿puede una persona en este momento saber que tiene vida eterna? Claro que puede, sí puede. ¿Sabes tú que tienes vida eterna? ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? Porque tengo a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. ¿Y cómo sabes que tienes a Cristo? Pues porque yo le invité. Miren, se dan cuenta, es tan sencillo saber si una persona tiene salvación o no. Solamente contestando estas sencillas preguntas. Hermano, si pudiste contestar todas estas preguntas sin dificultad, entonces ten la seguridad de que eres salvo de la condenación en el infierno, que eres un hijo de Dios, que todos tus pecados han sido perdonados y que si murieras en este momento irías al cielo con Jesús porque tienes vida eterna. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y si muero hoy, mañana, pasado, en 2, 20, 30 años, voy a Cristo porque tengo vida eterna. Y eterno es por siempre y para siempre. Qué triste cuando se le pregunta a la persona, si usted muriera en este momento, ¿está seguro de ir al cielo? Dice, no sé, Dios sabe, creo que no. Cuando la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Por eso quise predicarte esta noche. La salvación es una experiencia maravillosa. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual dada por Dios gratuitamente y depende solamente de tu voluntad, que tú creas lo que Dios te dice en su palabra y le recibas de todo corazón como tu Señor y Salvador en estos tiempos difíciles, que nadie sabe quién va a ser contaminado con esta enfermedad. Ninguno de nosotros estamos libres de morir con este coronavirus. ¿Estás seguro de que irás al cielo si mueres con esta enfermedad? ¿Estás 100% seguro de ir a la presencia de Dios si mueres con el coronavirus en este momento? Si tienes a Cristo, irás a vida eterna, pero si no tienes a Cristo, irás al infierno. Oremos, hermanos. Si usted que me está escuchando todavía no ha tenido esta experiencia maravillosa de la salvación de su alma, como consecuencia de haber invitado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, puede hacerlo este momento. Orar es hablar con Dios de una manera sencilla y natural. A Dios no le encantan las maravillosas palabras prefabricadas, no, la oratoria, no. A Dios le gusta la sinceridad de su corazón. Si usted cree que es un pecador, si usted entiende que su vida que ha llevado no es buena, debería pedirle a Dios que le lleve al arrepentimiento, a cambiar de actitudes, de manera de ser. Y Cristo quiere entrar en su vida para perdonar sus pecados, librar su alma de la condenación,
quiere darle vida eterna. Quiere hacer de usted una nueva criatura, un hijo de Dios, una nueva persona. Quiere que experimente el plan maravilloso para su vida, la vida abundante para que Él vino, para lo que Él vino. Dice la palabra que con nuestra boca tenemos que pedirle. Si usted no sabe cómo pedirle, hágalo de esta manera. La oración no salva, quien salva es el Salvador. Invítele de esta manera sencilla. Repita conmigo frase por frase donde está. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y creo que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Yo te necesito. Necesito que laves, limpies mi alma de todos mis pecados. Te necesito para que me libres mi alma de condenación. Te necesito para que me des vida eterna. Te necesito para que me hagas una nueva persona. Por esa razón, Señor, en este mismo momento, te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a mi vida. Te recibo en este momento como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí una nueva persona. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Y gracias por amarme tanto. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por darme la vida eterna. Te pido todo esto confiando en tus fieles promesas y en el nombre de Jesús. Amén.